Pandemia y psicología. ¿Qué tanto ha afectado a la población la situación pandémica? Tal desconcierto lleva a diferentes acciones en las personas. Actos que antes hubiesen sido considerados anormales, ahora son totalmente lo contrario. Ejemplos de ello es el lavado de manos, cuidados higiénicos, compras desmedidas de barbijos, alcohol, entre otros. Estas acciones son el resultado y evidencia de que algo en la norma cambió, desde una lógica médica imperante en nuestra sociedad, que es la que constituye un ideal inalcanzable. Este ideal sería la salud. Al estar instaurada y sobrevalorada la norma médica, que posee la función de normativizar, pasa a ser expresión de exigencias colectivas. Por ende, se señala a aquellos sujetos que se encuentran alejados de ella. Son juzgados tanto judicialmente como a nivel social, sin tener en cuenta las variables que pueden influir en esas personas. ¡Esto no era parte del trato! Se puede observar la incidencia de esta normatividad impuesta desde la medicina en la tarea obligatoria de resguardarnos en nuestras casas, impidiendo así el contacto físico necesario para la propagación del virus. Si bien estas medidas nos parecen certeras, la pregunta es, ¿se prioriza un aspecto de la salud por encima de otros? ¿Qué lugar ocupa lo social y lo psicológico? Ámbitos tan complejos y amplios como lo son el social y el psicológico, lleva a pensar que la curación y recuperación no pueden ser un simple gesto inmunológico de retirada de lo social, de cierre de la comunidad. La curación y el cuidado solo pueden surgir de un proceso de transformación. Dicho proceso nos incumbe a todos como sociedad en la ardua labor de pensar en el otro, y no cualquier otro, sino aquellos que más necesitan de nosotros frente a la pandemia. La indiferencia es el peso muerto de la historia, nunca mejor dicho en tiempos de cuarentena. Has flipado, ¿eh? La indiferencia opera potentemente en la historia, de manera pasiva, pero dejando de lado a los sectores considerados como los más vulnerables, como es el caso de los ancianos y los niños, sobre todo aquellos que pertenecen a sectores menos favorecidos socialmente, con la pandemia que hoy nos invade. En primer lugar, pensaremos al niño. Desde el inicio, el encuentro con otro niño ofrece una oportunidad, que es la de incorporar a la estructura del sujeto aquello que queda por fuera de lo familiar, otorgando lugar a la percepción de otros saberes y conocimientos que fueron presentados como certeros. Es bellísimo. El niño puede incluir en su vida a otro niño, que puede ser un rival, pero también un compañero de juego. El pasaje por la escuela, el tránsito por la calle, el trato y respeto para con los demás son alternativas necesarias, debido a que esto abre una dimensión a la búsqueda de lo nuevo como motor de la creación. Eso es parte de crecer, Timmy. El otro niño, como compañero de juegos, contribuye a la sublimación, es decir, a la canalización de emociones, sentimientos y padeceres. Esta historia continuará. De inmediato. La inmovilidad es uno de los estados menos tolerados por los niños, y la sensación de ellos tiende a ser un cierre abrupto de lo que despertaba sus intereses y placeres, una suspensión del tiempo en donde todos los días parecieran ser iguales. Ay, ya no hay buenos días, Bart, solo días. El aislamiento, el no contacto con otro niño, tuvo como efecto la irritabilidad y la agresión, debido a que se vieron forzados a duelar cuestiones relacionadas con sus respectivos lazos sociales. Esto se va a poner feo. Esta pandemia dio lugar a fobias, excesos alimenticios, adicciones a la pantalla, llantos inmotivados, actings,
Todo ello como expresión sintomática de padecimiento en el cuerpo. La privación del otro, de su presencia real, pone en vulnerabilidad la estructura misma del sujeto, trayendo consigo consecuencias en el lazo social. Esto ya no es divertido, es triste. El temor al otro por ser contagiado puede llevar a que el sujeto sea susceptible de una regresión, poniendo en juego la constitución subjetiva. Además, se coloca al otro en el lugar de intruso, de una amenaza a la cual hay que eliminar. ¡La vida es complicada! ¡La vida son puñetazos! En segundo lugar, nos remitiremos a la vejez, la cual tiende hace mucho tiempo a la generalización y que actualmente se volvió el foco de atención. Tal homogeneización desconoce las enormes diferencias entre las personas, no tiene en cuenta sus contextos e historias de vida. La sociedad y las políticas públicas se han desplegado a igualar la fragilidad física con la fragilidad psicológica. Inteligente, ¿no? Un claro ejemplo es el fenómeno que se hizo muy popular, la infantilización de la población mayor. En este sentido, estaríamos ante un avasallamiento de los derechos de las personas adultas mayores, en donde la discriminación por edad y las posturas paternalistas que infantilizan a los ancianos son reflejo de esta vulnerabilidad. Bien pensado, Woody. La falta de legislaciones con perspectivas de derecho recae en figuras estereotipadas y prejuiciosas, pudiendo propiciar un contexto de discriminación que conlleva malestar subjetivo en ellos. Al tratar a las personas mayores como niños, se las priva de su derecho a decidir de forma autónoma. ¡Tengo miedo! Esto podría conducir a que los ancianos mismos se convenzan de que son otros los que deben decidir por ellos, dejando de lado sus responsabilidades frente a un potencial contagio. Vaya dato perturbador. Ahora bien, retomando la fragilidad psicológica, no necesariamente la población mayor de 60 años debe ser considerada de riesgo, ya que se pone de relieve cuestiones como la regulación emocional, los mecanismos de afrontamiento en la vejez y la postura activa ante la propia muerte, que podría pensarse como factores protectores, ya que permitirían cierta flexibilización en la identidad de las personas mayores y una mejor acomodación a la coyuntura. Hay algo que este joven no haga bien. Nacer es comenzar la vida como un riesgo, es decir, que la vida se trata de riesgos permanentes, al igual que estos tiempos de pandemia, un riesgo inesperado. Sin embargo, el miedo al peligro es 10.000 veces más terrible que el propio peligro.